Hola, soy Manuel Redondo y esto es Fe y Cerebro. Este vídeo forma parte de la serie que he hecho, una serie de vídeos sobre la Trinidad en el Antiguo Testamento. Hasta ahora he cubierto todo el libro de Génesis y lo que voy a hacer con este vídeo es cubrir el libro de Éxodo. Y para ello te voy a dar 8 ejemplos que apuntan a la Trinidad en el libro de Éxodo. Y voy a empezar con el primero de ellos, Éxodo capítulo 3. Empiezo por los versículos que van del 1 al 6, que dicen: Y Moisés apacentaba el rebaño de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, y condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto, y llegó a Horeb, el monte de Dios. Y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza. Y Moisés miró, y he aquí, la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces dijo Moisés: Me acercaré ahora para ver esta maravilla, porque la zarza no se quema. Cuando el Señor vio que él se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Entonces él dijo: no te acerques aquí, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Y añadió: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tenía temor de mirar a Dios. Como puedes ver, el ángel del Señor se aparece a Moisés y dice ser el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Esto nos lleva de nuevo a Génesis, donde podemos ver que un ser llamado el ángel del Señor se le aparece en varias ocasiones a Abraham, y este ángel se identifica como Yahweh, el Señor, como por ejemplo en Génesis capítulo 22, versículos que van del 10 al 12, cuando el ángel del Señor se le aparece a Abraham justo cuando llevaba a su hijo Isaac para sacrificarlo. Dice así el texto: Mas el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y el ángel dijo: no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. ¿Lo ves claramente? El ángel del Señor le dice a Abraham que sabe que éste teme a Dios porque no le ha rehusado su hijo. ¿Pero a quién no le ha rehusado Abraham su hijo? Al ángel. Repito la frase: ya que no me has rehusado tu hijo. Y luego, en el mismo capítulo, en los versículos que van del 15 al 17, podemos leer lo siguiente: el ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente, y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. Ya lo ves, el ángel del Señor no dice Yahweh me ha dicho que te diga, sino que directamente dice que por sí mismo ha jurado y se identifica como Yahweh. Y si hay alguna duda y alguien sigue creyendo que el ángel del Señor está entregando un mensaje de parte de Yahweh, pues decir que vuelve a referirse a sí mismo como el objeto a quien Abraham no le ha rehusado su hijo. Es decir, está claro, es clarísimo que en Génesis 22, versículos que van del 10 al 12, el ángel del Señor vindica a Abraham por no haberle rehusado su hijo a él, el ángel del Señor. Si alguien dijera que los versículos del 15 al 17 es un mensaje de Yahweh que el ángel del Señor le entrega a Abraham, sin que el ángel del Señor sea el autor, el problema que hay es que Yahweh vuelve a mencionar que Abraham no le ha rehusado su hijo. Esto deja claro que el ángel del Señor comparte la identidad con Yahweh, es decir, esa es su identidad. Y es más, en Génesis 28 el Señor se le aparece a Jacob en Betel, y en el versículo 13 dice: yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. Ya ves, parecido a la presentación de Dios ante Moisés en Éxodo 3, pero es que en Génesis 31 Jacob tiene tensiones con Labán y le cuenta que el ángel del Señor se le apareció en un sueño, pero lo curioso es que en el versículo 13 Jacob afirma que este ángel le dice: yo soy el Dios de Betel, en referencia a lo que he dicho antes en Génesis 28, el mismo que se presenta diciendo: yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham, el Dios de Isaac. Pues bien, con todos estos ejemplos y los muchos más que hay que puedes ver en mi serie sobre la Trinidad en el Antiguo Testamento, a la que puedes acceder clicando en el link que aparece más arriba, podemos decir que en Éxodo capítulo 3 versículos del 1 al 6, quien se le aparece a Moisés es el ángel del Señor,
que luego lo identifica como Yahweh cuando dice que Moisés se acerca a la zarza. Y cuando Moisés llega a la zarza, el ángel se presenta diciendo: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tenía temor de mirar a Dios. Y esto no es nuevo, porque como hemos visto con el ejemplo de Jacob, esa forma de presentarse es la típica del ángel del Señor, el cual es Yahweh. Dicho esto, cuando seguimos leyendo del versículo 7 al 12 podemos leer lo siguiente: y el Señor dijo: ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, al lugar de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los fereceos, de los heveos y de los jebuseos. Y ahora, he aquí, el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí, y además he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ahora pues, ven y te enviaré a Faraón, para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Pero Moisés dijo a Dios: ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto? Y él dijo: ciertamente yo estaré contigo, y la señal para ti de que soy yo el que te ha enviado será esta: cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, adoraréis a Dios en este monte. Aquí podemos ver que Yahweh va a rescatar a los israelitas de la esclavitud en Egipto. ¿Y quién dijo que haría cosas así? Cuando vamos a Génesis 15, podemos ver en el primer versículo lo siguiente: después de estas cosas la palabra del Señor vino a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy un escudo para ti, tu recompensa será muy grande. Como dije en un vídeo, el ángel del Señor y la palabra del Señor son la misma persona, y en este caso la palabra se apareció visiblemente a Abraham, y el discurso termina con esta misma persona diciéndole a Abraham lo siguiente en los versículos 13 y 14. Y Dios dijo a Abraham: ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos 400 años. Mas yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, y después saldrán de allí con grandes riquezas. La conversación entre el ángel del Señor y Moisés sigue, y en los versículos que van del 13 al 15 podemos leer lo siguiente: entonces dijo Moisés a Dios: he aquí, si voy a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, tal vez me digan: ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y dijo Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y añadió: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado a vosotros. Dijo además Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: el Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, y con él se hará memoria de mí de generación en generación. Como puedes ver, el ángel del Señor sigue hablando y se identifica como Yahweh, usando el mismo tipo de secuencia, como yo soy el Señor, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y ahora voy al segundo ejemplo, que está en Éxodo capítulo 6 versículos que van del 2 al 5, donde Yahweh confirma ser quien se apareció a los patriarcas sin decir que es Yahweh. Mira lo que dicen los versículos 2 y 3. Continúa hablando Dios a Moisés y le dijo: yo soy el Señor, y me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios Todopoderoso, mas por mi nombre, Señor, no me di a conocer a ellos. Y con esto volvemos a lo mismo. ¿Quién se le apareció a Jacob en Betel? Como hemos visto antes, según Génesis 28, Yahweh. Pero en Génesis 31 es el ángel del Señor que le recuerda que es la misma persona que se le apareció en Betel. Génesis 28. Y el ángel del Señor dice: yo soy el Dios de Betel. Y lo mismo con Abraham e Isaac, como puedes ver en los vídeos anteriores y como he ido mostrando de forma más breve aquí. No obstante, voy a hacer un inciso, porque seguro que muchos habéis detectado algo raro cuando he leído el texto anterior. Voy a ayudarte a entender un dilema que hay en Éxodo, capítulo 6, versículos 2 y 3. Dice así el texto. Lo repito de nuevo. Continuó hablando Dios a Moisés y le dijo: yo soy el Señor, y me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob, como Dios Todopoderoso, mas por mi nombre, Señor, no me di a conocer a ellos. El dilema que mucha gente tiene al leer este texto es que parece afirmar que los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob,
jamás supieron que el nombre personal de Dios es Yahweh, pese a que Génesis dice lo contrario. ¿Cómo se resuelve eso? Verás, los patriarcas conocían que el nombre personal de Dios es Yahweh. Por ejemplo, Génesis 22:14 nos muestra que Abraham conocía el nombre Yahweh. Dice así: y llamó a Abraham aquel lugar con el nombre de El Señor proveerá, Jehová Jireh, Yahweh Jireh. ¿Lo ves? Abraham es quien nombró un lugar con el nombre El Señor proveerá, Yahweh Jireh, como he dicho antes. Y Abraham menciona el nombre Yahweh en muchas ocasiones, como en Génesis 14, versículos 22 y 23, que dice: y Abraham dijo al rey de Sodoma: he jurado al Señor, Dios Altísimo, Creador del cielo y de la tierra, que no tomaré ni un hilo, ni una correa de zapato, ni ninguna cosa tuya, para que no digas: yo enriquecí a Abraham. Y no solo Abraham, sino que su siervo conocía el nombre de Yahweh. En Génesis 24, Abraham manda a su mayordomo a ir en busca de una mujer para su hijo Isaac, y el mayordomo viaja y en el versículo 12 ora diciendo: oh Señor, Dios de mi señor Abraham, te ruego que me des éxito hoy y que tengas misericordia de mi señor Abraham. Bueno, cuando dice señor Abraham se refiere a Adón, pero cuando empieza el versículo y dice oh Señor, Dios de mi señor, ese oh Señor es Yahweh. Y hay muchos más ejemplos que demuestran que los patriarcas y la gente que iba con ellos conocían el nombre de Yahweh, pero muchos ejemplos. ¿Qué puede significar, pues? Mi interpretación se basa en el uso del verbo conocer, en el hebreo, que es el verbo yadak. En español el verbo conocer funciona en un formato más bien del tipo blanco o negro, pero yadak tiene muchas escalas de grises. Por ejemplo, aunque Samuel, y me refiero al personaje que aparece en los libros de Primera y Segunda de Samuel, conocía que su Dios es Yahweh, y esto lo sabía desde bien pequeño. La propia palabra luego afirma que, pese a todo, Samuel aún no conocía al Señor. Mira los ejemplos de Samuel donde ya de bien pequeño servía a Yahweh. El primero está en Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 11, que dice: entonces Elcana se fue a Ramá, a su casa, y el niño servía al Señor, es decir, Yahweh, delante del sacerdote Elí. Y el segundo ejemplo está en 1 Samuel capítulo 3 versículo 1 que dice: el joven Samuel servía al Señor, es decir, Yahweh, en presencia de Elí. La palabra del Señor escaseaba en aquellos días, las visiones no eran frecuentes. Pero pese a que en el principio de 1 Samuel 3 Dios habla a Samuel, en el versículo 7 dice: y Samuel no conocía aún al Señor, ni se le había revelado aún la palabra del Señor. Otro ejemplo que te pongo es el de Adán y Eva, en Génesis capítulo 4 versículo 1, que dice: y el hombre conoció a Eva su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín. A ver, a estas alturas Adán y Eva ya se conocían bien. Y es que en este caso el verbo yadak hace referencia a conocerse íntimamente. Ya sabes, esa forma en la que se producen personas, en este caso a Caín, como dice el texto. Bien, este rápido vistazo demuestra que el verbo conocer en hebreo es más flexible y ofrece una gama de variantes que no suele pasar en español. Pero pese a ello, alguien puede decir que Éxodo 6 dice que Yahweh no reveló su nombre a los patriarcas, y eso hace que el texto sea difícil de entender. Bien, en respuesta a eso, conviene saber que cuando Yahweh dice que alguien no le conoce, muchas veces se refiere a tener claridad de sus atributos, y esto está ligado a su nombre. Un ejemplo de ello está en Éxodo capítulo 15 versículos 3 y 4, que dicen lo siguiente: el Señor es fuerte guerrero, el Señor es su nombre. Los carros de Faraón y su ejército arrojó al mar, y los mejores de sus oficiales se ahogaron en el mar rojo. Como puedes ver, hay un título: el Señor es fuerte guerrero, y eso afirma lo que le sigue: Yahweh es su nombre, y a esto le sigue una descripción de por qué el nombre de Dios es Yahweh, y por qué eso está ligado a Yahweh es fuerte guerrero, y es porque dice que Yahweh arrojó al ejército de Faraón al mar. Otro ejemplo de ello está en Jeremías 16 versículo 21, que dice: por tanto, he aquí, voy a darles a conocer, esta vez les haré conocer mi mano y mi poder, y sabrán que mi nombre es el Señor. Aquí está hablando de Dios, y dice que los israelitas, aunque saben quién es Yahweh, un día, cuando vean el poder de Dios, sabrán que su nombre es Yahweh, como en Éxodo 6. Estos israelitas sabían el nombre de Dios, pero les faltaba conocimiento íntimo de Yahweh.
Espero que esto te haya ayudado a resolver el dilema de Éxodo capítulo 6 versículos 2 y 3. Y ahora voy al tercer ejemplo, que quiero destacar, pero este tiene un motivo diferente, ya verás. Está en Éxodo capítulo 7 versículo 1, y dice: Entonces el Señor dijo a Moisés: Mira, yo te hago como Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Pues el motivo por el que quiero hablar de este texto es porque mucha gente dice que atribuir a Jesús el hecho de ser Dios no tiene por qué ser tan importante, ya que Moisés es como un Dios o un Dios. Así que el término Dios no siempre es gran cosa. Así que ya ves, si no es gran cosa en el caso de Moisés, tampoco tiene por qué serlo en el caso de Jesús. ¿Entiendes aquí el argumento antitrinitario? El hecho es que en el original hebreo no está la conjunción como. Así que la traducción más natural sería: yo te hago un Dios para Faraón. Bien, tengo un vídeo en descripción donde parte del contenido es analizar el término Dios, ya que en Juan capítulo 10 versículo 34 Jesús cita el Salmo 82 y este salmo atribuye el título Dios tanto a ángeles como a los seres humanos, o es decir, jueces en la tierra, pero luego clarifica que los ángeles y los hombres son objeto de juicio del gran Dios, que un día juzgará la tierra, y ese Dios total es Jesús. Esa es la razón por la que Jesús cita el Salmo. La cuestión es que el término Dios es un término flexible, como digo en ese vídeo, pero eso no quiere decir que cualquier Dios con D minúscula es Yahweh, el Dios todopoderoso, el creador de todo. En el caso de Moisés sabemos que es creado y no el creador, que es frágil, pecador, lleno de defectos y mortal. En Éxodo 7 versículo 1, cuando Dios dice yo te hago como Dios para Faraón, la mejor traducción es yo te hago un Dios para Faraón, ya que la conjunción como no aparece en el original, pero el artículo definido tampoco, así que Dios usa a Moisés como una especie de representante suyo, quien prevalecerá sobre los falsos dioses egipcios, como se puede ver en Éxodo capítulo 12, versículo 12, en la que Dios dice: porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal, y ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto, yo el Señor. Como puedes ver, hay un juicio contra los dioses de Egipto, pero eso es una especie de declaración de victoria total del Dios de Moisés. Hay que entender que las dinámicas entre Moisés y Faraón siguen un patrón. Dios habla a Moisés, Moisés habla a Faraón, Faraón se rebela, Dios ejecuta juicios sobrenaturales a través de Moisés, Faraón los copia con las artes mágicas de sus hechiceros. Bueno, copia las obras de Dios hasta cierto punto. Pero espero que veas lo que intento decir. Es un cara a cara entre Moisés y Faraón, pero más allá de ellos, dos poderes detrás. Por lo tanto, ni el término Dios significa siempre el Dios creador todopoderoso, y Moisés no lo es por razones obvias, ni el término Dios en Éxodo 7, versículo 1, contiene el artículo definido. Y esto está en el contexto de las dinámicas entre Moisés y Faraón que he comentado. Es decir, Dios hizo a Moisés no Dios, sino un Dios, en este caso un representante, o una persona que actuaría en el nombre de Dios, pero sin ser Dios. Dicho esto, he dado toneladas de razones para ver que Jesús no es Dios con D minúscula, sino todo lo contrario. Y ahora voy a hablar del cuarto ejemplo. Este está en Éxodo capítulo 12, versículos que van del 21 al 23. Leo: Entonces Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: Sacad del rebaño corderos para vosotros según vuestras familias, y sacrificad la Pascua. Y tomaréis un manojo de hisopo, y lo mojaréis en la sangre que está en la vasija, y untaréis con la sangre que está en la vasija el dintel y los dos postes de la puerta, y ninguno de vosotros saldrá de la puerta de su casa hasta la mañana. Pues el Señor pasará para herir a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes de la puerta, el Señor pasará de largo aquella puerta, y no permitirá que el ángel destructor entre en vuestras casas para heriros. Antes de analizar lo que he leído, entendamos el contexto. En este capítulo se habla básicamente de la institución de la Pascua de los israelitas, la cual viene precedida del anuncio de la última plaga Egipto. La ejecución de todo primogénito egipcio, y en muchas ocasiones se dice que Yahweh es quien herirá a todo primogénito, que él mismo hará la ejecución. En el capítulo anterior, el 11, en los versículos 4 y 5, podemos leer lo siguiente: Así dice el Señor,
como a medianoche, yo pasaré por toda la tierra de Egipto, y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto. Pues bien, esto choca con lo que leí antes, Éxodo capítulo 12, versículos 21 al 23, porque dice, el Señor pasará para herir a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes de la puerta, el Señor pasará de largo aquella puerta y no permitirá que el ángel destructor entre en vuestras casas para heriros. Uno puede decir que cuando Yahweh dice que va a ejecutar un juicio, en realidad quiere decir que él juzga, pero delega la ejecución a un siervo, ya sea angelical, como en este caso el destructor, o quien sea. Pero es que si seguimos leyendo Éxodo 12 y llegamos al versículo 29, leemos lo siguiente. Y sucedió que a la medianoche el Señor hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito del ganado. ¿Ya lo ves? Aquí dice que Yahweh es quien lo hizo. Pero es más, vamos a analizar quién es este ángel destructor en Éxodo capítulo 12, versículo 23. Para empezar, hasta ahora, toda cita de la Biblia que he leído ha sido de la Biblia de las Américas, y he seguido así para no confundir a nadie y ser consistente. Sin embargo, esta Biblia aplica el término ángel destructor, cuando el original no contiene el término ángel. La verdad es que la mayoría de traducciones no contienen la palabra ángel y traducen simplemente como el destructor, o el exterminador, o el heridor. Pero este destructor, que parece algo o alguien muy misterioso en este texto que he leído, va revelándose progresivamente en las escrituras. En el libro de Ezequiel nos vuelve a aparecer un personaje para identificarse como ese destructor. En Ezequiel capítulos 8 y 9, el Señor llevó en visión al profeta Ezequiel. Y esto nos dice del personaje que se le apareció a Ezequiel en el capítulo 8, versículo 2. Entonces miré y vi una figura de aspecto humano. De la cintura para abajo ardía como fuego, de la cintura para arriba brillaba como el metal refulgente. Aquella figura extendió lo que parecía ser una mano y me tomó del cabello. El tema es que esta visión trata sobre el Señor mostrándole a Ezequiel el pecado de idolatría de Israel, y este ser de aspecto humano que ardía como fuego y brillaba como el metal refulgente, le dice más adelante que él mismo les juzgaría por ese pecado. Luego en el capítulo siguiente, el 9, la visión continúa y un hombre vestido de lino inspecciona Jerusalén y se describe la destrucción que este hombre de fuego y brillante como el metal refulgente haría. Y dicha descripción es como la Pascua de Éxodo 12. Habrá una señal en la puerta de aquellos que se arrepientan, pero para los que no tengan esa señal no habrá perdón. La cuestión es que este hombre que se le aparece a Ezequiel es quien ejecutará el juicio, y ese juicio es como en la Pascua de Egipto, es decir, el hombre de fuego y brillante como el metal refulgente es el destructor. Y con toda esta descripción gráfica del destructor en Ezequiel 8, vamos a compararlo con Jesús en Apocalipsis 1. Leo los versículos del 12 al 16. Dice así: Me volví para ver de quién era la voz que me hablaba, y al volverme vi 7 candelabros de oro. En medio de los candelabros estaba alguien con aspecto de un hijo de hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido con una banda de oro a la altura del pecho. Su cabellera lucía como la lana blanca, como la nieve, y sus ojos resplandecían como llama de fuego. Sus pies parecían bronce al rojo vivo, en un horno, y su voz era tan fuerte como el estruendo de muchas aguas. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla en todo su esplendor. Aunque es cierto que la descripción que acabo de leer es más rica en detalle que la de Ezequiel, la imagen gloriosa de Jesús en Apocalipsis tiene paralelos muy clave con la del exterminador en Ezequiel. Ambas imágenes hablan de una persona con la parte baja del cuerpo como si fuera caliente o llameante, brillaba como metal refulgente, y bronce al rojo vivo. El rostro brillaba, ya que en Ezequiel de cintura para arriba brillaba como metal refulgente, y en Apocalipsis sus ojos resplandecían como llama de fuego. Y más aún, este hombre glorioso de Ezequiel 8
aparece en Ezequiel, y esto lo podemos ver en los versículos que van del 26 al 28. Dicen así: por encima de esa expansión había algo semejante a un trono de zafiro. Sobre lo que parecía un trono había una figura de aspecto humano. De lo que parecía ser su cintura para arriba, vi algo que brillaba como el metal refulgente, rodeado de fuego. De su cintura para abajo vi algo semejante al fuego y un resplandor a su alrededor. El resplandor era semejante al del arco iris, cuando aparecen las nubes en un día de lluvia. Tal era el aspecto de la gloria del Señor. Como puedes ver, la descripción es la misma que la del ser que se aparece en el capítulo 8, pero es que aquí aparece identificado como la gloria del Señor. ¿Lo ves? No es la gloria de un ángel u otro ser creado, es la gloria del Señor. Además, este ser estaba sobre un trono, símbolo de majestad y poder. Y es más, si lees lo que precede a lo que he leído, verás que este ser monta sobre querubines, que aunque el capítulo 1 no especifica que sean querubines, el capítulo 10, versículos 1 y 2, sí lo hacen, diciendo: miré y vi la semejanza de un trono de piedra de zafiro sobre la expansión que estaba encima de la cabeza de los querubines. Y el Señor dijo al hombre vestido de tela de lino: métete entre las ruedas que están debajo de los querubines. Toma un puñado de las brasas que están entre ellos y espárcelas por toda la ciudad. Y el hombre se metió allí, mientras yo miraba. Y de nuevo, ese ser está identificado como el Señor, es decir, Yahweh. En conclusión, el destructor es Yahweh, el cual coincide mucho con la descripción de Jesús en Apocalipsis. No solo en el capítulo 1, sino que el Jesús del Apocalipsis es juez, como puedes ver en Apocalipsis 20, versículos 11 y 12. Y está en un trono, como en Apocalipsis 4, 5 y 20 y demás. El Cordero está en ese trono, en referencia a Jesús, y alrededor de él seres con 4 caras como los querubines de Ezequiel. Y esto no es nada comparado con los muchos otros paralelos que hay. Y ahora voy al quinto ejemplo, que está en Éxodo 23 y 24. Y si justo el ejemplo que te he dicho hace un momento es espectacular, el que viene ahora yo creo que lo es aún más. Vas a ver. Voy a leer Éxodo capítulo 23 versículos del 20 al 25. Dice así: he aquí, yo enviaré un ángel delante de ti, para que te guarde en el camino y te traiga al lugar que yo he preparado. Sé prudente delante de él, y obedece su voz. No seas rebelde contra él, pues no perdonará vuestra rebelión, porque en él está mi nombre. Pero si en verdad obedeces su voz y haces todo lo que yo digo, entonces seré enemigo de tus enemigos y adversario de tus adversarios. Pues mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del hitita, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, y los destruiré por completo. No adorarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás lo que ellos hacen, sino que los derribarás totalmente y harás pedazos sus pilares sagrados. Mas serviréis al Señor vuestro Dios, y Él bendecirá tu pan y tu agua, y yo quitaré las enfermedades de en medio de ti. Antes de ir a Éxodo 23 y 24, deja que recapitule y ponga un poco las cosas en contexto. Génesis 11, versículos del 27 al 32 dice que Abraham era de Ur de los Caldeos. Cuando seguimos leyendo, lo que sigue es Génesis 12, 1-3, que dice: y el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga, maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y ahora salto al versículo 7. Solo un poco más adelante, que dice Génesis 12, versículo 7. Y el Señor, es decir, Yahweh, se apareció a Abraham, y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Entonces él edificó allí un altar al Señor, es decir, Yahweh, que se le había aparecido. Ya has visto, Yahweh se apareció a Abraham y le dice que se vaya de su tierra, es decir, Ur de los Caldeos, porque le dará una tierra que le promete. Además hará una nación de él, de Abraham, y Yahweh hará de Abraham una bendición a otros. Y no solo eso, sino que bendecirá a los que bendigan a Abraham y maldecirá a los que lo maldigan. Yahweh se le vuelve a aparecer y Abraham edifica un altar a Yahweh porque se le había aparecido.
Esto es lo que hemos visto en el pasaje que he leído. Y ahora nos vamos un poco más adelante para que veas cómo las cosas se conectan con el texto que he leído en Éxodo 23 y 24. Voy a leer Génesis 15, versículos del 1 al 7. Después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión, diciendo: No temas, Abraham, yo soy un escudo para ti, tu recompensa será muy grande. Y Abraham dijo: Oh Señor Dios, ¿qué me darás, puesto que yo estoy sin hijos, y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco? Dijo además Abraham: He aquí no me has dado descendencia, y uno nacido en mi casa es mi heredero. Pero he aquí que la palabra del Señor vino a él, diciendo: Tu heredero no será este, sino que uno que saldrá de tus entrañas, él será tu heredero. Lo llevó fuera y le dijo: Ahora mira al cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y le dijo: Así será tu descendencia. Y Abraham creyó en el Señor, y él se lo reconoció por justicia. Y le dijo: Yo soy el Señor, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra para que la poseas. Bien, ya he dicho en muchas ocasiones que el personaje que se le aparece aquí a Abraham es la palabra del Señor, es decir, el Logos, también conocido como el ángel del Señor, quien se encarnaría en Jesús. De esto tengo un vídeo y lo explico bien. La cuestión es que esto no es un mensaje meramente auditivo. La palabra del Señor es alguien, porque el texto dice que la palabra del Señor vino a Abraham en visión, y que la palabra del Señor vino a él, a Abraham, para que ambos miraran las estrellas y ver que así de numerosa sería la descendencia de Abraham. Porque este personaje, la palabra del Señor le dice a Abraham: Yo soy el Señor, es decir, Yahweh, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra para que la poseas. El discurso sigue y el mismo personaje, la palabra del Señor, le dice a Abraham en los versículos 13 y 14: Y dijo Dios a Abraham: Ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos 400 años. Mas yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, y después saldrán de allí con grandes riquezas. ¿Lo has visto? Es el mismo evento, y ahora la palabra del Señor aparece identificada como Dios, que le dice a Abraham que su descendencia será esclava en Egipto, pero él, Dios, la palabra del Señor, juzgará a Egipto. Y ahora salto a Génesis 16, cuando Agar huye de Sarai, porque el ángel del Señor se le aparece a Agar, y el versículo 10 dice: El ángel del Señor añadió: Multiplicaré de tal manera tu descendencia que no se podrá contar por su multitud. ¿Qué hemos visto hasta ahora? El texto que he puesto en Génesis 12 es sobre Yahweh apareciéndose a Abraham y le promete que le multiplicará su descendencia. En el texto que he leído en Génesis 15 se aparece la palabra del Señor a Abraham y le dice que él le multiplicará su descendencia. Y en este último ejemplo de Agar, el ángel del Señor le promete a ella que le multiplicará su descendencia. Es el poder de crear. Y esto está en el ángel del Señor, quien juzgaría a Egipto, y además es Yahweh según Génesis 15. Y ahora vuelvo a Éxodo 23 y lo comparo con el trasfondo que hemos visto en Génesis, y vemos que este ángel tiene el nombre de Yahweh. Eso se ve claro, porque Yahweh es quien habla con Moisés, y dice que ese otro, en tercera persona, es decir, el ángel, lleva su nombre, es decir, el nombre de Yahweh. Además de esto, a este ángel hay que obedecerle, y cuando dice obedecerle, usa la palabra Shema, como en Deuteronomio 6:4. Y es más, este ángel no perdonará a los que no le escuchen, y esto se refiere al pecado, y es ahí cuando la palabra dice que el nombre de Yahweh está en él, porque puede perdonar o condenar, tiene esa autoridad. Recuerda que en los evangelios queda claro que solo Dios puede perdonar pecados, y también en el Antiguo Testamento. Y aún más, hay una intercalación de personajes interesantes, porque este ángel puede bendecir y maldecir, porque este ángel puede proveer también de pan y agua si se le sigue. Y él, Yahweh, que habla con Moisés, curará las enfermedades de Israel. Y es más, este ángel puede maldecir con no perdonar pecados, pero si se le sigue, entonces él, Yahweh, que habla con Moisés, será enemigo de los enemigos de Israel. De hecho, este texto sigue hasta el versículo 33 con una serie de intercalaciones interesantes que indican que lo que hace él, Yahweh, que habla con Moisés, también lo hace el ángel.
Una intercalación interesante es cuando Dios dice a Moisés: pero si en verdad obedeces su voz y haces todo lo que yo digo. Es decir, si obedeces a él y a mí. Es decir, hay una especie de simbiosis o de unidad entre este personaje, el ángel, y Yahweh que habla con Moisés. Pero esto no acaba aquí, sino que esta realidad sigue en Éxodo 24. Voy a leer el primer versículo. Entonces Dios dijo a Moisés: sube hacia el Señor, tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y adoraréis desde lejos. ¿Te has percatado de algo? Dios dijo a Moisés: sube hacia el Señor. Mismo Dios, dos personas. Pero más curioso todavía, el original no dice Dios dijo a Moisés, sino que dice y él dijo a Moisés. El pronombre personal, él, asume a alguien en la conversación, y este es Dios, porque toda la conversación se remonta al capítulo 20, donde empieza diciendo: y habló Dios todas estas palabras, diciendo: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Es decir, Dios es quien empieza una conversación que dura varios capítulos, y además asume que Él es el Señor, Yahweh, el Dios de Moisés, pero también hemos visto que siendo Dios, Yahweh le dice a Moisés que vaya a ver a Yahweh. Además, esta conversación en Éxodo 24 asume una continuidad con el final del capítulo anterior, ya que la palabra y o entonces, según la tradición, funciona como conexión entre lo que le precede y lo que le sigue. Es decir, ya sea que se traduzca y o entonces, esto asume que hay unas palabras que llevan a la conclusión que dice: entonces Dios dijo a Moisés. La Biblia no fue revelada con división de capítulos y versículos, y esto puede confundir y llevar a alguien a la conclusión de que esta conversación entre Dios y Moisés no tiene nada que ver con la del capítulo anterior, el 23, pero esto no es así. Todo es una misma narrativa. Y bien, siguiendo con el capítulo 24, hemos visto que Dios va a encontrarse con Moisés, Aarón, Nadab y Abiú, y los líderes de Israel para confirmar un pacto con ellos y darles la ley. Y entonces ocurre esto que está en los versículos del 9 al 11. Dicen así: y subió Moisés con Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y debajo de sus pies había como un embaldosado de zafiro, tan claro como el mismo cielo. Mas él no extendió su mano contra los príncipes de los hijos de Israel, y ellos vieron a Dios y comieron y bebieron. Como puedes ver, Moisés y los líderes de Israel vieron a Dios, y este Dios aparece descrito como con forma de hombre, ya que se menciona que tiene pies y manos, y su aspecto es glorioso, y este aspecto glorioso nos recuerda al ser que aparece que hemos visto antes descrito en Ezequiel y Apocalipsis, ya que en dichos textos Dios se sienta sobre un trono de zafiro, y en este texto, en Éxodo 24, está sobre zafiro, y además, como en todos los textos, emite una luz poderosa. Pero sigo leyendo hasta el versículo 18 para que veas algo. Leo: y el Señor dijo a Moisés: sube hasta mí, al monte, y espera allí, y te daré las tablas de piedra con la ley y los mandamientos que he escrito para instrucción de ellos. Y se levantó Moisés con Josué, su ayudante, y subió Moisés al monte de Dios, y dijo a los ancianos: esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y he aquí, Aarón y Hur están con vosotros. El que tenga algún asunto legal, acuda a ellos. Entonces subió Moisés al monte, y la nube cubrió el monte, y la gloria del Señor reposó sobre el monte Sinaí. Y la nube lo cubrió por 6 días, y al 7º día Dios llamó a Moisés de en medio de la nube. Y a los ojos de los hijos de Israel, la apariencia de la gloria del Señor era como un fuego consumidor sobre la cumbre del monte. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte. Y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Mira los elementos que voy a destacar de este texto y a ver si te recuerdan a algo. Moisés sube a una montaña a ver a Dios de más cerca. La gloria del Señor apareció en dicha montaña en forma de nube, y Dios habló de en medio de la nube. ¿Todo esto no te recuerda algo? La transfiguración. En los 3 evangelios se destaca que Pedro, Jacobo y Juan subieron a una montaña con Jesús, y éste se transfiguró en una figura gloriosa y radiante, y entonces una nube los cubrió, y entonces una voz desde la nube dijo: este es mi Hijo amado, a él oíd.
Pero aún más, quiero que te quedes con este detalle que está en Éxodo 34, versículo 29. Leo: y aconteció que cuando Moisés descendía del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, Moisés no sabía que la piel de su rostro resplandecía por haber hablado con Dios. Es decir, Moisés entra en la nube en el capítulo 24 y ahora sale con la cara brillando por haber hablado con Dios. La transfiguración, en este caso en Mateo capítulo 17 versículo 2, dice: y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Es en el versículo 5 cuando aparece la nube. Por lo tanto, Jesús es la luz que ilumina. Él no es Moisés, que recibe luz. No, Jesús es la luz. Y esa luz es la que emite el Dios que resplandecía ante Moisés. La Biblia nos está diciendo claramente que Dios es ese ser que se apareció de forma gloriosa, y lo vemos en Ezequiel, Apocalipsis, Éxodo y la Transfiguración. Repito, Jesús resplandece y aparece de forma gloriosa y emite una luz radiante. Pero eso no depende de la nube, porque Él, antes de que aparezca la nube, ya emite la luz, no como en el caso de Moisés. Moisés resplandece una vez sale de la nube. Y ahora voy a por el sexto ejemplo, que está en Éxodo 13 y 14. Hay 2 textos, uno en cada capítulo, que nos dejan unos detalles de oro y complementan muy bien con esto que he explicado en Éxodo 23. El primero está en Éxodo 13, versículo 21, que dice: el Señor iba delante de ellos, de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduvieran de día y de noche. Repito, el Señor, Yahweh, iba delante de ellos en una nube, como el ángel en Éxodo 23, y en una nube como en Éxodo 24, y la transfiguración. Y ahora el ejemplo en Éxodo 14, 19, que dice: y el ángel de Dios, que había ido delante del campamento de Israel, se apartó e iba tras ellos, y la columna de nube que había ido delante de ellos se apartó y se les puso detrás. Ya ves que el texto parece indicar que tanto el Señor como el ángel de Dios es el ser que iba delante de los israelitas en una nube. Y ahora voy a por el séptimo ejemplo, que está en Éxodo 15, versículo 10. Aquí hay una referencia al Espíritu Santo, así que no dejo este vídeo de forma binitaria, sino trinitaria. Lo que voy a hacer es construir, según las terminologías que la Biblia nos da, que esta referencia al Espíritu es una referencia legítima a la Trinidad. Dice así Éxodo capítulo 15, versículo 10. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las aguas poderosas. Sé que es un poco confuso porque dice soplaste con tu viento, pero es que la palabra viento, del hebreo ruach, puede significar tanto viento como espíritu, así que es el contexto y cómo lo entendieron sus contemporáneos quienes dicen si es mero viento o el espíritu. Primero, el Targum Onkelos, que es escritos de los rabinos, cómo ellos entendieron el Pentateuco, de alguna forma, interpretan que cuando este versículo dice que Dios sopló su viento o su espíritu, lo interpreta como que Dios dijo con su palabra, es decir, la memra, que es Jesús, como digo en uno de mis vídeos sobre Génesis. Esto me recuerda a cuando Jesús sopló el Espíritu Santo a sus discípulos en el Evangelio de Juan. Pero veamos además lo que Pablo dice sobre este evento en Éxodo 15:10 y lo dice en 1 Corintios capítulo 10 versículos 1 y 2. Porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar, y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Hay que recordar que el bautismo tiene varios significados: redención y vida para el bautizado, con ello recreación de una nueva vida y carácter en la persona que se bautiza, y también es muerte para el pecado y un símbolo de juicio. Es decir, esta idea del espíritu y el agua es vida y juicio, creación y muerte. Ambrosio de Milán, uno de los padres de la Iglesia latina, definía así Éxodo 15, versículo 10, como una referencia al Espíritu Santo, y lo compartía a la luz de 1 Corintios, capítulo 10, versículos 1 y 2. Es decir, el Espíritu estaba como agente activo, como persona activa, en el bautismo
de aquellas personas. Y no solo eso, sino que hay otra referencia al Espíritu de Dios que hace de paralelo con esto que he mencionado en Éxodo 15:10, en este caso, el Espíritu de sabiduría. Esto está en Éxodo 35 versículos del 2 al 5, que dicen: Mira, he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento y en toda clase de arte, para elaborar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en el labrado de piedras para engaste, y en el tallado de madera, a fin de que trabaje en toda clase de labor. Génesis capítulo 1 versículos 1 y 2 dicen: En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Esto, a su vez, está en línea con Proverbios 8, versículo 27, donde la sabiduría habla en ese capítulo y dice: Cuando estableció los cielos, allí estaba yo, cuando trazó un círculo sobre la faz del abismo. Así que podemos ver que el Espíritu habla, allí estaba yo, y este Espíritu, como hemos visto en Génesis 1, versículos 1 y 2, este Espíritu estaba haciendo lo que solo Dios puede hacer, pero estaba con Dios, parecido a Juan, capítulo 1, versículo 1. Y ahora sí, voy al octavo y último ejemplo que está en el final del libro de Éxodo. Esto está en Éxodo capítulo 40, versículos del 33 al 35, que dicen: Y Moisés levantó el atrio alrededor del tabernáculo y del altar, y colgó la cortina para la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Entonces la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Y Moisés no podía entrar en la tienda de reunión porque la nube estaba sobre ella y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. Como puedes ver, aunque Dios es omnisciente, la gloria y presencia manifiesta de Dios no estaba en el tabernáculo hasta que Moisés levantó el atrio y la cortina de la entrada para que el Señor entrara, es decir, se personó, algo que menciono mucho en mis vídeos sobre la Trinidad en Génesis, y entonces la presencia de Dios llenó el tabernáculo. Dicho esto, compara este texto que he leído con Deuteronomio 26 versículo 15, que dice: Mira desde tu morada santa, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel, y a la tierra que nos has dado, una tierra que emana leche y miel, como juraste a nuestros padres. Es curioso, Dios ya está en el tabernáculo, pero en este caso se le ora como que está en el cielo. Te recuerdo Génesis capítulo 19, versículo 24. Yahweh está en la tierra ante Abraham, e hizo llover fuego y azufre desde Yahweh en los cielos. Hice un vídeo sobre ello. Además, lee la oración de Salomón en Primera de Reyes 8, cuando dedica el templo, y verás que está llena de referencias a Dios habitando en el templo, pero también habitando en el cielo. ¿No te recuerda esto al Padre Nuestro, orando al Padre que está en los cielos por los méritos de su Hijo Jesús en la tierra? De alguna forma no podemos decir que es simplemente la omnisciencia, porque aunque Dios es omnisciente, de alguna forma tenía que entrar en el tabernáculo para llenarlo de su gloria. Dios está ahí, de una forma en la que antes su omnisciencia no estaba. Es decir, claro que está, es omnisciente, pero de alguna forma, con su gloria manifiesta y personándose, no está hasta que entra al tabernáculo. Es decir, de alguna forma Dios llena su gloria en dos sitios, en el cielo y en el tabernáculo. Además de todo lo que he dicho sobre Éxodo 40, versículos 33 y 34, cabe recordar que el tabernáculo se hizo de piel de animal, así que en este texto Dios se cubrió de un tabernáculo hecho de piel de animal, y esto hace de paralelo con Juan capítulo 1 versículo 14, que dice: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esta palabra, habitó, significa hizo tabernáculo. Así que el Verbo se hizo carne e hizo tabernáculo entre nosotros. Muy parecido a lo que hemos visto en Éxodo 40. Espero que este vídeo te haya ayudado. Haré más vídeos. Nos vemos aquí, en Fe y Cerebro.